Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que desde siempre eres el Maestro de lo imposible, ven a realizar en nosotros todo aquello que es posible. Haz vivir lo que está muerto, haz brotar lo que está en germen, haz madurar lo que ha caído en tierra. Sé en nosotros el Espíritu del Padre. Ven a convencernos de entregar nuestra vida y de colaborar en la gran obra de la creación, de transformar la tierra en tierras para compartir entre todos. Sé en nosotros el Espíritu del Hijo. Ven a enseñarnos a pasar por la cruz para abrir el camino de tu reino y a vivir confiadamente tanto las pruebas como las alegrías de la vida. Sé en nosotros el Espíritu de santidad, que nos inicia en las costumbres de Dios, en la generosidad del Padre y en la fidelidad del Hijo, así como en la valentía de los apóstoles y en la alabanza de María. Sé en nosotros el Espíritu que está siempre creando una humanidad nueva, que vuelve a crear nuevas libertades cuando ellas desfallecen, que mantiene la esperanza aún en medio de la violencia, que de nadie desespera, ni aun de aquellos que nada esperan de Dios. Sé en nosotros el Espíritu que despierta en la esposa del Señor Jesús. Esta iglesia tan vulnerable y santa a la vez, tan débil y valiente, tan probada y confiada. Danos a cada uno el don de encontrar nuestro lugar en este gran cuerpo de Cristo y de consagrar todo nuestro ser a su crecimiento, para que el mundo tenga vida, la verdadera vida, aquella que se encuentra al perder la propia contigo. Gracias a ti, oh Maestro de lo imposible. Amén. Espíritu Santo, llega a cada uno de nosotros, enciende en nuestros corazones el fuego del amor divino, para que una vez llenos de ese fuego podamos encender otros corazones, corazones dispuestos, disponibles, siempre al encuentro del Señor. Señor, una vez más estamos juntos, juntos estamos tú y yo, y mis hermanos. Tu vida he penetrado en mi vida. Mi historia es tan banal, tan vacía, tan mediocre, y ni siquiera tengo historia. A veces hasta me pregunto, si mi vida tiene sentido, tanto vacío, tanta complicación, tanta infidelidad. Pero cuando estoy contigo es como si el entusiasmo, el ánimo renaciera, reviviera. Y hoy he visto con mis hermanos, con Pedro, Santiago y Juan, tu semblante transfigurado, iluminado, resplandeciente. Tú, Señor Jesús, tú eres el Dios de toda la luz, tú el Dios de toda claridad y belleza. Es bueno estar a tu lado, es bueno convivir contigo, pero mejor aún, Señor, mejor aún es tener la certeza de que estás conmigo en la vida, por tu gracia, por tu amor. Es bueno estar seguro de que también mi rostro ha de ser un rostro transfigurado, iluminado, resplandeciente, en la medida en que tú me vas transformando. Libremente, alegremente, jubilosamente te suplico que yo me vaya identificando cada vez más contigo, hasta el punto de poder decir con los apóstoles:
qué bien estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites vivir estos misterios, porque a través de tu transfiguración también poco a poco nos vas transfigurando y nos vas llenando de esperanza a la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema número 20, Caminos y Campos de Unidad, Catequesis Pueblo de Dios, bloque número 5, Reintegración de la Unidad. Bien, pues con esto terminamos ya este quinto bloque y ya casi nuestra catequesis de Pueblo de Dios, con este tema número 20 que se llama Caminos y Campos de Unidad. Durante todo este bloque hemos visto lo que es el ecumenismo y la reintegración de los cristianos, el cómo en esta unidad de los cristianos pues tenemos que aprender a incluso aceptar las situaciones que nos dividen y aquellas sobre todo que nos unen, sin pensar que ellos están bien o mal, o que nosotros pensemos que nosotros estamos mal y nos unamos a ellos, ¿no? Dentro de todo este proceso de división también existe toda una historia que debemos a veces conocer, y también y que a pesar de todos los errores del pasado podemos tener un presente favorable. Entonces vamos a iniciar con este tema número 20, Caminos y Campos de Unidad. Camino es un proceso, un recorrido más o menos largo, donde además del ecumenismo espiritual, que es reforma y renovación de cada iglesia y conversión interior de cada cristiano, hay que buscar campos de colaboración concreta. El camino entonces es un proceso, o sea, es algo que se va determinando poco a poco, o sea, no está dado, se va descubriendo a lo largo del tiempo, y además, pues para unos es muy largo, ¿no? Un recorrido más o menos largo, o sea, porque después de tantos años que se han dado estos cismas, estas divisiones entre los cristianos, pues todavía no se alcanza como en su totalidad este ecumenismo o esta renovación. Entonces, también depende pues muchas veces de los jerarcas o de las personas que estén al frente de cada uno de los cristianos, el cómo vayan trabajando esta unidad. Entonces vamos como iglesia en ese proceso de conversión y de colaboración con también nuestros hermanos cristianos, ¿no? Entonces dices, en esta colaboración hay campos importantes, las reuniones de jerarquías o representantes de diversas iglesias o teólogos especializados para compartir sus diversas visiones cristianas y tratar de encontrar una plataforma de unidad. A lo largo de este tiempo, desde Pablo VI, Juan Pablo II y todo, y pues seguramente anteriormente, pero pues a lo mejor no lo tenemos tan documentado, pero sobre todo en Juan Pablo II, en Benedicto XVI y en Francisco I, bueno, en nuestro Papa Francisco actual, se ha dado mucho estas reuniones con los jerarcas de la iglesia. Recordando que la jerarquía de la Iglesia Católica es un poquito diferente, que ya les di como que todo ese contexto histórico en los temas anteriores. La jerarquía de la Iglesia Católica está compuesta por los obispos, que son hombres ordenados para ser sucesores de los apóstoles bajo el Papa, que es el sucesor directo de San Pedro. Los miembros de la jerarquía poseen 3 poderes que Cristo les transfirió a los apóstoles y sucesores: enseñar, pastorear y el ser sacerdotes. Esto corresponde al oficio triple de Cristo: maestro, pastor y sacerdote. Un hombre entra en la jerarquía por la ordenación episcopal por la que recibe la plenitud del sacerdocio, pero depende de la unión colegial con el Papa y el resto de los obispos para poder ejercitar
el poder de maestro de verdades divinas y gobernar legítimamente a los fieles de su jurisdicción. ¿Sí? El obispo tiene mucha responsabilidad sobre sí porque aunque es un sucesor de los apóstoles y tiene jerarquía en la iglesia, pues no se manda solo, está en comunión con el Papa y el resto de los obispos. San Ignacio de Antioquía, padre apostólico nacido en el siglo I, es uno de los muchos que muestran que en la iglesia había jerarquía desde tiempos apostólicos, ¿no? Incluso desde el tiempo de los apóstoles, Jesús pues deja a Pedro como el encargado, ¿no? De todo esto. Y eso ha sido una de las principales divisiones con los demás cristianos que no se someten a la jerarquía del Papa, pues porque piensan que solamente dependen de lo que Dios directamente les dice. Entonces, pues eso es una de las cosas que han sido difíciles. Ellos por su parte, pues no tienen esta jerarquía o esta unión al Papa. Algunos ya veíamos que sí tenían esta división eh, de los obispos, de los presbíteros, o incluso algunos les llaman patriarcas. Bueno, ellos entonces se reúnen para pues representar sus, sus iglesias y sobre todo sus ideales y llegar a un común. Les comentaba que había pues por ahí una reunión de pues sobre todo para la búsqueda de la paz, búsquedas concretas que a veces se malinterpretan en cuestiones políticas, ¿no? Que algunas veces pues los gobiernos los utilizan pues como para hacer proselitismo, ¿no? De, pues ya nos unimos con las demás religiones, con los pastores. No, ellos buscan esa unión también desde el interior de sus iglesias, pues para transformar también nuestro mundo, nuestra sociedad. A lo mejor si todos lleváramos realmente la doctrina de Cristo como Cristo quiere, pues nuestro mundo sería bien diferente, sin importar si fuéramos cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos luteranos, cristianos anglicanos, pues yo creo que sería bien distinto, pero pues aún así entre los cristianos católicos estamos divididos, imagínense entre otros cristianos. Pero además hay una cooperación en la práctica que se puede tener en dos campos importantes, la evangelización a nivel del primer anuncio o querigma y la transformación social. Esto es algo que tenemos todos en común, que el anuncio del evangelio, el querigma, se tiene que dar y también que se tiene que transformar a nivel social, o sea, por medio de nuestro testimonio. Conscientes de que no nos une una unidad perfecta a partir del bautismo y de la fe que es común para todos, deberíamos dar un testimonio común ante el mundo evangelizando juntos. Evangelii Nuntiandi número 77. Si todos nos dedicáramos a anunciar a Cristo sin ver nuestras diferencias, pero sí lo que nos une, pues entonces estaríamos predicando al mismo Cristo y sería tan diferente la realidad de nuestro mundo. Sin embargo, aunque parece que el anuncio del Evangelio es el mismo y es tarea de todos, aún así a veces nos conflictuamos en lo que decimos. El Papa dice en las últimas encíclicas sociales que es tan grave el problema social del mundo que habría que unirse no solo con otras iglesias, sino con cualquier hombre de buena voluntad. Gandhi, que yo creo que lo han de conocer muy bien, hablaba muy bien del cristianismo y decía él que pues él le gustaba mucho el cristianismo, lo que no le gustaba eran los cristianos, ¿no? Porque si nosotros pusiéramos en práctica la doctrina de Cristo como Cristo mismo nos la enseñó y como Cristo mismo lo hizo, nuestro mundo sería muy distinto. Entonces imagínense, hay muchas personas en el mundo que son buenas, que tienen buena voluntad, que incluso desde judíos, hinduistas, bueno, no sé si los islámicos, no lo sé, porque pues ellos tienen ideas raras, pero también debe de haber gente buena. Incluso los protestantes y algunos otros con buena voluntad de ayudar al hombre y de tener esa disposición para con el prójimo, pues yo creo que sería muy bueno para la transformación del mundo y para sobre todo para el orden social y temporal. Sin embargo, bueno, yo creo que a veces ni siquiera ponemos en práctica, ese es el error no solo del cristiano, sino de todos, que en esa formación espiritual, en esa búsqueda de Dios, a veces lo encontramos, pero no lo ponemos en práctica. No ponemos en práctica aquello que nos enseñan y pues por eso es tan débil a veces nuestra creencia y tan poca nuestra credibilidad para con nosotros.
¿no? Y entonces no podemos transformar si a veces nosotros mismos no nos dejamos transformar. Lo intermedio debe recibirlo cada uno en su propia iglesia, pertenencia eclesial, enseñanza doctrinal y culto dominical. O sea, cada uno tenemos como que eso en diferente, como nuestra pertenencia a la iglesia, en la doctrina que nos enseñan y cómo lo celebramos los domingos. Eso es lo que vamos a tener intermedio, pero los que tenemos todo desde el punto de vista general, pues va a ser el querigma y la acción social. En 1978 se inició el ESELAM, el Encuentro Cristiano para la Evangelización de Latinoamérica. En relación con el CELAM de Puebla, la experiencia fue tan maravillosa que se programó una nueva reunión para el año siguiente. En esta segunda reunión se cambió el nombre por UCELAM, Unión de Cristianos para la Evangelización de Latinos en América. Así se llamó hasta hace poco, cuando esperaron participar personas que no trabajan como hispanos e incluso fuera de América, y se llamó UCEM, Unión de Cristianos para la Evangelización del Mundo. Es la dimensión ecuménica del cine, y con frecuencia recibimos invitaciones para reuniones o congresos ecuménicos internacionales donde nos solicitan compartir nuestra visión. Bien, pues con esto termina esta catequesis de este bloque. Con el hecho de que nosotros entendamos que claro que se buscan y hay organismos y hay organizaciones que se dedican a buscar esta unidad entre los cristianos, a firmar acuerdos e incluso a hacer eventos juntos, que como les decía en algún momento en los temas anteriores, que pues de repente también nosotros nos podemos confundir porque, bueno, yo ya estoy haciendo ecumenismo porque escucho las canciones protestantes y además las canto en misa, o porque las quiero poner en X retiro. Pues no es exactamente eso. No está mal, el Espíritu Santo sopla, pero pues también tenemos mucha riqueza nosotros como cristianos católicos. El ecumenismo va a ser desde el simple hecho de que tú puedas hacer diálogo con el otro y que pongas en práctica con quien fuera cristiano, protestante o fuera de otra religión, que tú seas de este testimonio y que le muestres a Cristo. Sí, ahí empieza el ecumenismo. Bien, pues los documentos de esta semana para este tema pues tan pequeñito es el documento de Aparecida 227 y 228. En el 227 dice: la comprensión y la práctica de la eclesiología de comunión nos conduce al diálogo ecuménico, la relación con los hermanos y hermanas bautizados de otras iglesias y comunidades eclesiales en un camino irrenunciable para el discípulo misionero, pues la falta de unidad representa un escándalo, un pecado y un atraso de cumplimiento del deseo de Cristo. Que todos sean uno, lo mismo que los dos son lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Documento de Aparecida 227, ¿no? Que todos seamos uno como Jesús y el Padre son uno. En el número 228 dice: el ecumenismo no se justifica por una exigencia simplemente sociológica, sino evangélica, trinitaria y bautismal. Expresa la comunión real, aunque imperfecta, que ya existe en los que fueron regeneradores por el bautismo y el testimonio concreto de fraternidad. El magisterio insiste en el carácter trinitario y bautismal del esfuerzo ecuménico, donde el diálogo emerge como actitud espiritual y práctica, con un camino de conversión y reconciliación. Solo así llegará el día en que podremos celebrar junto con todos los que creen en Cristo la divina Eucaristía. Una vida fecunda para avanzar hacia la comunión es recuperar en nuestras comunidades el sentido del compromiso y del bautismo. Documento de Aparecida 228, ¿no? Buscar esa comunión real y esa expresión de fe en fraternidad. Pues ojalá que empecemos primero con nosotros esta unidad como cristianos católicos para poder pues hermanarnos con los demás cristianos. Las preguntas de esta semana: ¿qué función puede cumplir el querigma en los procesos ecuménicos? ¿Qué función puede cumplir la dimensión social en los procesos ecuménicos? ¿Qué tareas puede desempeñar la nueva evangelización en favor del ecumenismo? Híjole, ojalá que todos me puedan mandar las respuestas a estas 3 preguntas, que son importantísimas, ¿eh? Yo creo que ver estas respuestas
ayudarían mucho a que nosotros pudiéramos, pues incluso potencializar el cómo trabajamos desde nuestra propia iglesia. Las citas bíblicas de esta semana: Lucas 24:29, Génesis 1:26, Mateo 26:29, Colosenses 3 del 12 al 14 y primera carta de Corintios 13, 4 al 7. Muy bien, pues ojalá este tema sea de mucho fruto para ustedes y que lo puedan sobre todo reflexionar estas preguntas, hacérnoslas llegar sus respuestas y reflexionar estas citas bíblicas. Bien, pues vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tema que nos permites tomar y te pedimos que también nosotros tengamos la fortaleza de unirnos con nuestros hermanos cristianos y que seamos uno como tú lo quieres. Que también nosotros, entre nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos, nuestros ministerios, nuestra parroquia, aprendamos a ser uno solo, para que podamos mostrar esta unidad a aquellos hermanos que no están en comunión con nosotros. Mamita María, pedimos tu poderosa intercesión ante tu Hijo Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.